Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una serie de la que ya he hablado en el canal, algo extraño porque yo normalmente casi nunca repito vídeo. Tenemos poco tiempo para gastarlo en series de las que ya he hablado, pero en este caso se junta que por un lado es una de mis series favoritas dentro del mundo del pijameo y por otro que esta semana sale a la venta la nueva edición en España, el Metrobook de Astro City. Así que ha sido una buena oportunidad para releerla, para disfrutarla y me ha apetecido hablar de ella. Ya habrá muchos vídeos en los que se muestre la nueva edición, bla bla. Yo simplemente voy a hacer algunos apuntes sobre la nueva edición, lo que va a incluir y voy a explicar o hablar sobre la serie para los que no la conozcan. En cualquier caso, ya hice un vídeo sobre ella en su momento, os lo dejo el enlace en comentarios, así que ahora no voy a entrar en tantos detalles. Astro City, ¿qué es? Pues Astro City es la obra por la que será recordado Corbusiek. Corbusiek, que es uno de mis autores de superhéroes favoritos, lo que se llama un clásico, lo que se llama un artesano, uno de esos guionistas que creció con los cómics de superhéroes, amándolos, y que nunca ha dejado de trabajar con ellos a pesar de que es un todoterreno y que ha hecho diferentes cosas, algunos de los mejores cómics de Conan, que no se me tiren a la cabeza los fans del Cimmerio, pero algunos de los mejores cómics de Conan están hechos por él, lo que se llamó aquí en España Conan la leyenda, o el Conan de Dark Horse. Mira, lo tengo aquí al lado. Este de aquí, que ahora Panini está sacando su propia edición, pues esto es obra de Carl Busiek y de diferentes autores, Gary Knorr, Greg Ruth. Es una de las mejores formas de adentrarse en el Cimmerio. Pero bueno, ya hemos hablado largo y tendido sobre Conan. Busiek, que es al que yo conocí personalmente, la primera vez que lo conocí fue en el Liberty Project, esa serie de Eclipse, que en su momento fue una sorpresa por la originalidad con la que enfocaba el tema de los superhéroes. Después saltó a la fama con Marvels, una de las obras maestras del cómic de superhéroes, y luego ya Identidad Secreta, Superman, Smith con el fallecido Carlos Pacheco, al que le debemos un vídeo del díptico, bueno, de las dos partes que han salido, no pudieron salir más por el fallecimiento del gaditano. Por supuesto, sus Vengadores, su JLA Vengadores, el Conan, ya lo hemos hablado. En fin, un todoterreno y uno de los mejores autores del cómic americano actual. Y al dibujo tenemos a Brett Anderson. Brett Anderson es uno de esos autores que probablemente no sea el favorito de nadie. Probablemente muchos ni les suene o no tengan en la cabeza alguna de sus obras, muchas de sus obras. Por supuesto es el autor gráfico de Dios ama, el hombre mata. Quizá una de las mejores historias de los X-Men, que hizo un trabajo muy digno en ella, pero claro, todo el mundo recuerda que eso estaba ya originalmente pensado que lo dibujara Neil Adams. Incluso hay páginas, algunas por ahí. Así que las comparaciones son odiosas. Pero bueno, es un autor que ha hecho de todo, ha trabajado en todas las compañías Marvel, DC, nunca una etapa muy larga en ninguna de ellas. En Eclipse también trabajó, creo que era en Airboy, puede ser, y incluso en cosas más modernitas, bueno, modernitas, 20 años, pero el Rising Star fue el que se encargó de darle estabilidad gráfica a la serie de Straczynski. Bueno, pues estos dos autores, a mediados de los 90, en esa década infame que no salían cómics buenos, pues en los 90 surgió dentro del panorama del cómic independiente que había hecho surgir Image, porque por supuesto durante los 80, finales de los 70, había habido un montón de editoriales independientes que se salían de la órbita de Marvel, DC, bla bla, y que todas fracasaron. Y aparte de algunos personajes icónicos como Grendel, que salió de cómico, Cerebus, no habían conseguido cambiar el mercado para nada. Fue Image, guste o no, la que cambió para siempre el cómic americano. Y dentro de Image, después de esos primeros años, que solo eran, bueno, ya sabéis, testosterona, músculos desproporcionados, rodilleras, armas más grandes que... Pues dentro de esa Image, en el 95, Kurt Busiek
y Brent Anderson lanzaron Astro City, que es un canto de amor al cómic de superhéroes, clasicismo puro y una maravilla para los aficionados al género y para los que simplemente les gusta un buen cómic. Los Metrobook que estáis viendo en pantalla es una serie que en Estados Unidos se publica en tapa blanda y que en 6 tomos, hasta ahora, reúnen toda la serie de Astro City. El primer tomo va a tener 495 páginas, creo. Va a salir aquí en tapa dura, al contrario que la versión americana. Va a tener extras, va a tener portadas, va a tener de todo. Y por 45 euros. Me parece un muy buen precio. Sí, ya sé que 45 euros es mucho dinero, pero la cantidad de páginas, el que sea en tapa dura, que siempre se cuesta más, y todos los extras que incluye la edición americana que van a estar aquí, pues los vale. Y ya aparte de eso, pues ¿qué es lo exactamente? ¿Qué es Astro City? Yo tengo la versión, yo he tenido varias versiones de Astro City, pero al final me quedo con la que para mí es mi favorita. Esta, una de las ediciones más bonitas que tengo, la Astro City de Norma Editorial. Pero bueno, ahora vamos a eso. Astro City en el 95 surge en Image, después en el 96 se muda a un sello, a un estudio de Wildstorm, el sello de Jim Lee, creó una cosa que se llama Homage, o Mage, como se pronuncia eso, para obras independientes de autores de renombre, y ahí estuvo publicando hasta que en primeros de los 2000 Wildstorm es comprada por DC y la serie pasa a ser publicada por DC, todavía dentro con el sello Wildstorm, hasta que ese sello desaparece en el 2010 creo que era, y ya desde entonces pasó a ser publicada por Vértigo hasta que de nuevo ha vuelto a ser publicada por Image. Digamos que ha sido volver a los orígenes. La serie originalmente fueron 6 números que aquí en España publicó Planeta. 6 números en grapa que son muy fáciles de encontrar y que son historias cortas de los diferentes personajes, dándote como una pequeña visión de lo que va a ser esta serie. Esta serie que coge a personajes que son de todos conocidos, Superman, Wonder Woman, un Spider-Man, un Batman, pero no los trasunta. En el vídeo original que hice de esta serie ya hablé en su momento de la diferencia entre trasuntos e iconos. Un trasunto es lo que hace Rob Liefeld, que simplemente coge a un personaje, le cambia el color del pelo, bla bla, y un icono es un personaje reconocible, pero que tiene todo lo que el personaje original posee, poderes, personalidad, incluso background, pero las historias que cuenta usan a ese personaje para contar historias diferentes a las de la versión original. No es simplemente una fotocopia, y eso es lo que hace aquí Car Music, y le sale muy bien. Como digo, esta es la edición de Norma, que salió a primeros de los 2000, una edición que en su momento era muy cara y que yo tardé mucho en poder hacerme, porque en su momento yo no tenía dinero para... Norma siempre ha sido con diferencia la editorial más cara en España publicando cómic americano. Eso no ha cambiado, pero en aquellos momentos era... Recuerdo cuando se hizo con DC, que publicaba por contrato, tenía que publicar algo de Batman y algo de Superman, pero lo que realmente le interesaba era Vértigo. Y lo que sacaba eran unos cuadernillos en tapa blanda, pegados con saliva, a un precio de 750 pesetas por 48 páginas, que es como que 5 euros por 48 páginas. Han tenido que pasar 20 años o más para que esos precios se igualen en el mercado. Siempre ha sido carísima. Pero en esta edición la verdad es que lo valía. Creo que eran 30 o 35 euros de la época, pero era una edición con unas portadas preciosas de Alex Ross, se me ha olvidado comentarlo. El guión es de Busiek, el dibujo es de Brent Anderson, pero los diseños de los personajes de todos y las portadas están hechos por Alex Ross y llevan así desde que empezó en el 95 y continúa. Así que podéis imaginar el nivel de diseño, la calidad. Esta edición de Norma tiene la sobrecubierta, que nunca me ha gustado demasiado en un cómic, pero aquí le viene muy bien.
Y luego tiene lo que es el cómic en sí, con este tacto como de tela, sin serlo. No son como los de Hellboy, no tiene ese tacto como suave, sino es más rugoso. Tiene aquí el símbolo de la ciudad grabado con plateado, y aquí en el lomo curvo también plateado. La edición es preciosa. El papel también es bastante bueno. Y bueno, pues tenemos aquí incluso, fíjate, no me acordaba de esto, que tenemos una introducción a cargo del propio Busiek. En el primer Metrobook vais a tener el equivalente a estos dos tomos. La primera miniserie de 6 números y luego el volumen 2, que es 12 números, que sería la historia del confesor, ¿vale? Este de aquí. Aparte extras, aparte de diseños, portadas, bla bla. Pero básicamente las historias, lo que vais a encontrar primero son historias cortas de 24 páginas. Hay que ser muy buen guionista para poder contar una historia cerrada en 24 páginas y que sea buena. Esto fue la primera vez que yo en Grapa conocí al Samaritano, que es el Superman de este mundo, y es una historia maravillosa en la que se despierta por una alarma, está soñando que vuela, pero si Superman está todo el día volando, pero aquí te cuenta que se pasa el día luchando contra huracanes, salvando rehenes, haciendo todo lo que hace un superhéroe, y no tiene tiempo para disfrutar de volar, de algo tan simple como eso. En la primera historia, aparte de presentarte al personaje y de dejarte claro que es el Superman de este universo, pero lo suficientemente diferente para que no sea un trasunto, pues se te deja claro el tono que va a tener la serie. Y en cuanto al dibujo, ya lo estáis viendo. El dibujo es un dibujo muy clásico, un dibujo que probablemente no te entre por los ojos a primera y que nunca ha llamado la atención demasiado por su espectacularidad, su preciosismo, su trazo, su detalle, pero todo lo que hace, la narrativa, el diseño de página, todo lo hace bien. No destaca quizá en nada, pero tampoco te estropea la lectura para nada. Conforme Anderson va pasando números, pues va mejorando. Quizá para la estética actual esto puede parecer antiguo o retro, pero es lo que esta serie pide. Aquí un dibujante con un estilo más, incluso en aquella época, con un estilo de lo que se llevaba un Jim Lee, un Portacio o un Madureira, pues no hubiera pegado para nada, porque esto no es cómic retro, esto es un cómic clásico, que es diferente. Bueno, los primeros capítulos, el primero nos presentan a Samaritano, el siguiente capítulo nos presentan es como alguien que llega a la ciudad y ve como si fuéramos nosotros testigos de lo que está pasando a su alrededor, desde el Capitán América de este mundo, el Agente de Plata, que tendrá mucha importancia más adelante. Todo esto son diseños de Alex Ross, ojo. Es que no quiero hacer spoilers. Es la historia de un periodista que a mí me recuerda particularmente al periodista, incluso en los aspectos físicos de Marvel. Pasamos un poco. El Spider-Man de este mundo, un Spider-Man que es como una especie de Jack in the Box, uno de esos payasos que saltan de la caja de las cajas sorpresa. También está muy bien, una historia de legado, una historia, y no quiero seguir pasando porque haría spoilers, pero aquí en estos primeros 6 números están concentrado todo el espíritu de la serie, todo lo que tú vas a esperar. Todo lo que vas a encontrar, mejor dicho, de la serie están en estos primeros 6 números. Si no te gusta lo que lees, si no te gusta, pues entonces déjalo, porque no vas a encontrar, no va a cambiar, no va a ser... Cambia sí, pero quizá a peor. En los primeros 2 Metrobooks vais a encontrar lo mejor de la serie, para mi gusto. La segunda parte del Metrobook es mi historia y mi personaje favorito de Astro City, la historia del Samaritano. Fijaos qué pedazo de portada de Alex Ross.
Las portadas sí se suelen usar muchas veces para, bueno, como gancho, como, uy, qué chulo es eso. Luego dentro no es el mismo dibujante y es como te sientes como que te han tomado el pelo, pero cosas como esta justifican totalmente. Fijaos qué maravilla de dibujo. Aquí tenemos al Batman de este universo, un personaje, bueno, vestido de negro, con un ayudante joven que patrulla la ciudad, Batman, pero totalmente diferente. O sea, es capaz Busiek de coger el personaje, lo básico del mismo, y transformarlo para que sea totalmente reconocible, pero a la misma vez con tantas diferencias que aquí de esta historia voy a hablar poco. Estos son los diseños que os digo de Alex Ross, que probablemente habrá páginas y páginas en el Metrobook dedicados a ello. Esto en su momento salió en el White Side of the Coast y aquí en su momento en las grapas de Planeta. En cuanto a ediciones, he hablado de la de Planeta. La de Planeta fueron no sé cuántos números, fueron 6 números el volumen 1, 12, 20 y tantos el volumen 2. La de Planeta no está completa en grapas, sobre todo porque la serie la serie ha seguido hasta hoy día. Primero como serie regular y luego como miniseries, alternando y muchas veces dejando pasar mucho tiempo, también por los problemas de salud de Busiek. Entonces, en total, la serie ha tenido 17 volúmenes, que se dice pronto, con 52 números en total. Luego hay especiales y tal, pero todo eso va a estar incluido en los Metrobook. Esos 52 números más especiales van a estar incluidos en la edición española en 6 tomos. 6 tomos que ya digo que el primero cuesta 45, conociendo Planeta, pues podéis imaginar que irá subiendo poco a poco, pero siendo 6 tomos no esperéis que se vaya demasiado tampoco. La edición de Planeta tenía la traducción de Francisco Pérez Navarro, que es uno de los mejores traductores que ha tenido el cómic de superhéroes en nuestro país, y probablemente la de Planeta respete esa traducción. Me extrañaría mucho que hubieran hecho una nueva traducción, pero bueno, los que tengáis el integral cuando veáis este vídeo lo podéis comprobar. La edición de Planeta pues tenía las 6 primeras grapas en volumen 1, después un volumen 2 que fueron, no sé cuántos números, ahora lo miraré, y en ese volumen está lo mejor de la serie, porque en cierto punto, ahora os lo mostraré, la serie empieza a decaer, sin que llegue a ser nunca mala, pero tampoco llega a tener el nivel de los primeros volúmenes. Para mí este segundo volumen, este comienzo, confesión, la historia del confesor es el mejor. Y empezamos con, bueno, un chico que deja su pueblo, un pueblo perdido, el típico pueblo americano que vemos en las películas, perdido en mitad de la nada, y que sueña con la gran ciudad, con Astro City. Astro City es una mezcla entre San Francisco, Nueva York, y está plagada de superhéroes, que muchas veces son imagen de superhéroes que ya conocemos. Vamos a ver aquí a los Vengadores, a la Liga de la Justicia, a los X-Men, vamos a ver al Capitán América, a Superman, pero hay otros que son originales y que funcionan muy bien. Estos superhéroes como religiosos. Nuestro chico de pueblo llega a la ciudad fascinado por los superhéroes y pronto descubre que es mucho más difícil entrar en ese mundo. Tenemos a nuestros Cuatro Fantásticos también, que el giro que les da es una familia, pero muy diferente. Genial. Él quiere formar parte del mundo de los superhéroes, sabe que hay gente que ha conseguido ser sidekick, pero no sabe cómo. Los personajes de fondo que aparecen en muchos de los capítulos, como este hombre mecánico, esta especie de cosa, pues con mucha frecuencia más adelante en la serie tienen su propia saga, su propia historia o su propio número único, pero siempre todo lo que aparece en pantalla, todo lo que aparece en la imagen, con el tiempo no se pierde, sino que sirve para aumentar, expandir un poco más la historia. Da una sensación de world building, de lore o como queráis llamarlo, genial. Nuestro amigo de alguna manera consigue su sueño y lo consigue de una manera que no se espera, con el superhéroe al que todos temen,
y al que nadie conoce. El confesor. Lo que puede parecer aquí una simple historia de Batman que se entremezcla con una serie de asesinatos en la parte más oscura y peligrosa de la ciudad, poco a poco va tomando otro rumbo y hace un homenaje a una de las series, de las sagas clásicas de uno de los grupos más famosos, y te va dando pistas todo el tiempo, te va dando pistas de quién es el confesor, pistas que yo en su momento, quizá por la bisoñez, quizá porque no tenía tantas lecturas, pasé sin darme cuenta. Así que cuando llegué al final y me enteré fue una de las grandes sorpresas que yo he tenido en el mundo del cómic. Saber quién era el confesor y equivalente a lo que me llevé cuando Thunderbolts salió. Una maravilla de historia que simplemente por estar incluida en el primer Metrobook merece la pena. Bueno, estos son algunos de los extras que sin duda aparecerán también en ese integral. Los bocetos para las portadas alternativas que no llegan a usarse, y fijaos qué calidad. Alex Ross aquí lo borda. Después de esto, en el Metrobook 2, cuidado, va a haber un salto con respecto a la edición en grapas, porque van a sacar la, para mí, segunda mejor historia de la saga, de la serie. Va a sacar la historia del ángel caído. Fijaos aquí, esto es un Robert Mitchum que Ross utiliza como modelo para este personaje, que no es Coloso, ni mucho menos. De nuevo, recuerda a un personaje ya conocido, pero para nada. Es la historia de un villano venido a menos, y de nuevo un guión, de nuevo un giro de guión que no te esperas. Personaje con el que empatizas, con su entorno, un perdedor, uno de esos masillas, una historia, un ambiente como de película de gángster, de Hollywood dorado. Genial. O sea, esta historia casi diría que está a la altura de la del confesor, pero aquella tiene el punto de sorpresa, este no. Un héroe que también en horas bajas, esta es una historia de perdedores. Y bueno, después de esto, la serie continuó. Esto es un conjunto de historias cortas que creo que vendrán en el Metrobook, en el tercero. Aquí nos presentan el equivalente a los Cuatro Fantásticos en este universo. Una familia en la que la niña pequeña pues quiere ser algo más que una superheroína, y más adelante tendremos otras historias con otros personajes. De nuevo la historia de un villano, y siempre pues con ese rezuma serie clásica, pero con giros de guión continuos que no la convierten en un simple trasunto. Héroes locales, creo que se llama esta, son también números autoconclusivos. Hay también metaficción, un actor que trabaja en una telenovela en la que él hace de superhéroe y que de alguna manera se convierte en uno, pero no es lo que esperaba. La novia de un superhéroe que en el mundo rural, en este mundo hay superhéroes también en los pequeños pueblos, y la historia de uno de ellos. Ya veis que el dibujo no sorprende, un dibujo clásico, un dibujo que quizá, ya digo, no sea, no te entre por el ojo, pero que todo lo que hace lo hace muy bien. No comete fallos, no hay fallos de narrativa, no hay desproporciones, no hay problemas con las expresiones faciales, no, todos los personajes se diferencian más allá de por el color de pelo y por el uniforme, todo muy bien. Y hay números sorprendentes, hay alguno en el que un dibujo animado, a ver si lo encontramos, toma vida. Y bueno, pues estos serían quizá los 3 primeros Metrobook, puede ser, que para mí es lo mejor de la serie, los 2-3 primeros, vamos a ser generosos. Y a partir de aquí sigue dentro de la serie clásica, vamos a llamar,
pero para mí ya empieza a bajar. Cuando llega la Edad Oscura, que es, como el nombre le llama, es la Edad Oscura de esta época, de esta historia, una historia de dos hermanos que se cuenta a lo largo de muchas décadas, pasa por los años 70 y tal, y que hace homenaje de nuevo a una parte de una de las series clásicas de universos Marvel y DC, pero de alguna manera aquí lo veo que el guión baja. No sé si porque la historia la historia es una mezcla, el protagonista es una mezcla entre el Punisher y el motorista fantasma, una especie de espíritu de la venganza, y quizá porque se alarga por demasiados números, o quizá porque no termino de empatizar con los personajes principales. A mí esta parte de la Edad Oscura me gustó mucho terminarla, conseguirla en su momento, y cuando lo conseguí después de tantos años, pues me dejó un regusto como decepcionante quizá. No es malo, ni mucho menos, la he vuelto a leer y se disfruta, pero para mí aquí ya empieza un poco el declive de la serie. Aquí, esto lo conseguí gracias a un amigo, Fiti, que eso estaba carísimo e imposible de encontrar en ningún sitio, es del último tomo, que es lo que pasa siempre que tienes una serie a falta de un tomo, el último. Si alguien ha comprado el último tomo, es que lo más probable, lo lógico, es que haya comprado todos los tomos anteriores desde el 1, y si la vende no va a querer deshacerse de un solo tomo, sino de la serie completa. Pero lo consiguió para mí. A veces las redes sociales, aparte de haters y gente que no está muy bien de la cabeza, también te da la oportunidad de conocer a gente que merece la pena. De aquí volvemos a subir el nivel con historias cortas, en este caso la historia de un villano que, qué bien creados están los personajes, las personalidades de cada uno y los diseños de Alex Ross. Uno de los villanos antagonistas clásicos del Samaritano, y la relación especial que hay entre ellos. En este caso me recuerda a un poco, no sé si es un homenaje, no sé si lo quiero ver yo ahí, a esa historia de Sandman en la que Morfeo se encuentra con su amigo una vez cada no sé cuántos años. Pues aquí algo parecido. Y bueno, pues historias cortas, autoconclusivas, que bien hechas, presentando nuevos personajes como esta muñeca, y que todos son personajes que recuerdan a personajes del universo Marvel y DC. Ya digo, esta familia, ya digo, de superhéroes, de los Cuatro Fantásticos. Y bueno, a partir de aquí, para mí, esto termina la serie clásica. Esto sería ya quizá el Metrobook 4, o el 3 o el 4, no sabría, tendría que ver la correlación. A partir de aquí, pues ya la serie pasó a... no sé si era la época de DC o de Vértigo ya, pero las historias, sin estar mal, nunca están mal, nunca aburren, pero no llegan a la genialidad de los primeros arcos argumentales, de este confesor, la historia del ángel caído, la historia de... Así que, bueno, mi consejo es que os hagáis con los dos primeros Metrobook. Si os maravilla, si os gusta, os va a gustar el resto de la serie. Si el primer Metrobook y la historia del confesor no te llama la atención, no te parece nada del otro mundo, no sigas, porque la serie no supera ese nivel. Y nada más, pues es una de las grandes series de superhéroes, poco conocida, porque claro, esto no está en Marvel y en DC y no lo dibuja un artista top, pero para mí es la quinta esencia del cómic de superhéroes, tal y como yo lo entiendo, no como se entiende hoy día, por supuesto. Muy recomendable. Y los Metrobook, que si yo no tuviera esta edición, pues me lanzaría por ello, porque la relación calidad, precio, páginas, formato, a día de hoy y con los precios que tenemos, imbatible. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.